Nuestro rincón infantil, audioblog. Los materiales Montessori. El actual auge de las pedagogías alternativas, el método Montessori entre ellas, está derivando en un sinfín de información ofrecida a través de las redes, páginas web, etc. En referencia a nuestro método, nos damos cuenta que el mayor interés reside en conocer el uso de los materiales Montessori. Como respuesta a esta demanda, encontramos todo tipo de contenidos sobre ellos. ¿Qué son los materiales Montessori? Los materiales Montessori que conocemos hoy en día son el resultado de años de investigación, siendo estudiados y perfeccionados atendiendo a la respuesta de multitud de niños y niñas frente a ellos. Son materiales pedagógicos de desarrollo físico y psíquico, y como tal se presentan a una edad y momento determinado, y de una manera concreta. El documento que recopila toda la información necesaria para conocer y llevar a la práctica los materiales es el álbum. El álbum es un documento personal e intransferible. Está diseñado por la propia guía Montessori atendiendo a un índice de contenidos y completado con la redacción de las presentaciones. Los álbumes tienen elementos comunes como son los propósitos de cada material, los puntos de interés, la edad o los ejercicios siguientes. Es decir, estos aspectos son inflexibles, no se pueden modificar. Pero también tienen elementos propios o individuales como son la introducción al área, la redacción de las presentaciones y las notas de cada guía. Por este motivo, cada álbum es distinto y seguramente mi modo de redactar no sea válido para otra persona. Cada guía realiza su álbum para comprenderlo ella, aspecto que no garantiza que lo comprenda otro. ¿Cuáles son los propósitos? Es decir, ¿para qué están diseñados los materiales Montessori? Bien, cada material tiene un propósito específico. En la infancia, concretamente, van desde practicar el concepto de permanencia de un objeto o desarrollar la coordinación visiomotora en los primeros meses de vida, hasta llegar progresivamente a las puertas de la comprensión de conceptos abstractos a partir de los 5 años y medio en adelante. Sin embargo, podemos decir que hay propósitos generales, es decir, que son comunes a algunos de los materiales. Estos son, por ejemplo, favorecer la concentración, ayudar en la memorización, conquistar la autonomía tanto física como de pensamiento o desarrollar el movimiento voluntario. ¿Qué caracteriza a los materiales Montessori? A continuación ofrecemos un listado donde se resumen las características de los materiales. Primera característica: científicos. Como hemos mencionado anteriormente, son materiales científicos, pues su diseño y progresión está basado en las necesidades variables del desarrollo. La rigurosidad, así como la exactitud de las presentaciones, los definen como materiales científicos. Siguiente característica: aíslan las cualidades. Este atributo hace referencia a los propósitos. El propósito o propósitos de cada material marca su diseño, su estructura, forma y color. Por ejemplo, la ya conocida torre rosa tiene como propósito la discriminación visual de dimensiones, es decir, que el niño sienta los diferentes tamaños y la relación entre ellos. Por ello, la torre rosa es de un único color, pues su objetivo es mostrar la relación de las dimensiones. En el caso de las tabletas térmicas, su propósito es la discriminación de las temperaturas. Por ello, son de diferentes materiales, pero igual tamaño. De modo que no se mezclan cualidades para que éstas puedan ser percibidas por el infante fácilmente, de una en una, e integradas gracias a su mente absorbente. A medida que el niño se desarrolla, los materiales también lo hacen con él, integrando paulatinamente más cualidades en un solo material, pero siempre teniendo como referencia el propósito para el cual ha sido creado. Siguiente característica: abstracciones materializadas. La abstracción es un proceso complejo que se da a partir de los 6 años de edad. Durante la segunda etapa de la infancia, es decir, de los 3 a los 6 años, la abstracción empieza su lento desarrollo en el ser. Esto supone que la mente de los niños y niñas con edades anteriores a los 3 años es incapaz de realizar procesos de abstracción. A partir de los 3 años, el nivel madurativo cerebral va progresivamente permitiendo al niño iniciarse en lo que años después será el plano abstracto.
En casa de los niños de 3 a 6 años y siguiendo el proceso de desarrollo se empiezan a trabajar conceptos básicos de cierto nivel de abstracción. Esto se observa en el área sensorial, donde cada material aísla y representa una cualidad física específica, como puede ser el volumen, el color, el peso, la temperatura, etc. Estos materiales del área sensorial son los llamados abstracciones materializadas y sus patrones sientan las bases para el aprendizaje posterior de las matemáticas. La mente matemática se nutre de las percepciones precisas, exactas, ordenadas y lógicas que ofrecen dichos materiales. Es a través de la imaginación que el ser humano sintetiza sus aprendizajes. Más adelante, esos conocimientos aprendidos a través de la manipulación pueden llegar a abstraerse. Por tanto, el proceso de abstracción es el paso de lo concreto a lo no concreto. Siguiente característica: bellos y atrayentes. Los materiales por sí solos llaman la atención de los niños y las niñas, pues su potencial atrae a la mente que está en continuo desarrollo. Es importante cuidar su aspecto, siempre deberán estar limpios y ordenados en su lugar correspondiente. La imagen que los materiales ofrecen en el ambiente es indispensable. Otra de las características es el control de error incorporado. Los materiales, en su mayoría, son autocorrectivos. Este hecho disminuye la intervención del adulto en el trabajo del infante. El material Montessori, al tener un uso determinado y propósitos definidos, se crearon teniendo presente que la propia manipulación de dicho material mostrara a quien está trabajando si han habido o no errores. Como ejemplo más claro tenemos los cilindros con botón. Una vez se ha realizado la presentación del material por parte de la guía, el infante sabe en qué consiste el material y averigua rápidamente si ese cilindro encaja en ese lugar o no, y por sí mismo busca el encaje perfecto, no precisa que nadie oriente su trabajo. Siguiente característica: trabajo individual. La mayoría de los materiales se presentan individualmente y por tanto también se trabajan de forma individual. La labor de autoconstrucción es personal y por tanto también el trabajo debe serlo. La siguiente característica es la dificultad gradada. El adulto guía observa al infante y decide ofrecer un tipo u otro de material según sus necesidades. Los materiales permiten el desarrollo progresivo en cuanto estos también lo son. Cada material precede y o sucede a otros, de modo que su presentación sigue un orden teniendo en cuenta el grado de dificultad de cada uno y la exigencia del infante. Por ejemplo, la caja de color número 1 precede a la caja de color número 2, que a su vez precede a la caja de color número 3, ordenadas de menor a mayor grado de dificultad. Siguiente característica: materiales naturales. Los materiales Montessori están fabricados con elementos naturales, sobre todo con madera. En el ambiente Montessori también se trabaja con algunos elementos artificiales, como el vidrio o la cerámica. Es común observar pequeñas jarras de vidrio o recipientes cerámicos. Es importante mencionar que no se usa el plástico. Siguiente y última característica: la cantidad. Hay un ejemplar de cada material dentro de un ambiente preparado, solo uno. Este hecho ayuda a los infantes a desarrollar el control sobre sí mismos, a esperar y gestionar el afán por tener. En una sociedad como la actual es de vital importancia ayudar a los niños y niñas a gestionar sus deseos y sentimientos. Encontrarse en la situación de que otro igual está trabajando con el material que se desea y comprender que hay que esperar a que termine resulta un aprendizaje muy valioso. Para terminar con las características, presento dos términos que no describen a los materiales Montessori, pero que por razones que desconozco se atribuyen como tales. Materiales lúdicos. La RAE, Real Academia de la Lengua Española, define el calificativo lúdico como perteneciente o relativo al juego y materiales de juego o juguetes. La definición de juego es acción y efecto de jugar por entretenimiento. Los materiales Montessori no son lúdicos, pues el niño no juega con ellos, sino que trabaja, se autoconstruye.
De la misma manera, tampoco son materiales de juego o juguetes, pues su propósito no es entretener, sino desarrollar las habilidades concretas que corresponden a la naturaleza del ser humano. Para terminar con este audioblog, pasamos al apartado de compromiso personal y ética profesional. La difusión masiva e indiscriminada de los materiales Montessori. Nuestro rincón infantil no va a proporcionar contenido referente a los materiales Montessori, sobre todo información relativa a las presentaciones de los mismos. Mi postura es sincera y clara. Entiendo que los materiales Montessori tienen gran relevancia para el desarrollo de los niños y niñas y por ello valoro la necesidad de preservar su utilidad a aquellas personas formadas como guías Montessori. Con ello, pretendo contribuir al uso adecuado y preciso de cada uno de ellos. Al empezar con esta profusa difusión de información, se pierde la esencia del contenido, deformándose a causa de los pequeños retoques de unas y otras manos. Este hecho, desafortunadamente, es el origen del incorrecto uso de los materiales Montessori, incluso en aulas educativas, que lleva consigo la depreciación del método y el cuestionamiento de su funcionalidad. Este es el motivo por el cual en esta web encontraréis variedad de contenido, pero nada de información referente al uso técnico de los materiales. A modo de conclusión, os dejo una cita extraída del libro El niño, el secreto de la infancia, de la doctora Montessori. Después de las vacaciones de Navidad, al comenzar las clases, de nuevo se produjo un cambio notable. Parecía que se había establecido el orden por sí mismo, sin mi intervención. Los niños parecían demasiado interesados por sus trabajos para ocuparse de aquellos actos desordenados que acostumbraban realizar. Iban solos a elegir los objetos del armario, que antes parecía que les molestaban, tomándolos sucesivamente sin mostrarse fatigados. Una atmósfera de trabajo se extendió por la clase. Los niños, que hasta entonces habían cogido los objetos por un capricho momentáneo, sentían en lo sucesivo la necesidad de una especie de regla personal interior. Concentraban sus esfuerzos sobre trabajos exactos y metódicos, sintiendo una satisfacción verdadera al vencer las dificultades. Estos trabajos precisos dieron un resultado inmediato sobre su carácter. Llegaron a ser dueños de sí mismos. Relato de una maestra en París a la doctora Montessori. Gracias.